Saludos a todos nuestros amados hermanos y amigos que en este momento se mantienen en sintonía con nosotros. Qué gozo y qué privilegio poder llegar hasta ahí, hasta donde están. Hoy estaré disertando sobre la cuarta y última parte del estudio de la salvación, el cual considero que esta última parte es bastante bonita, bastante especial. Inclusive aquí es donde muchas personas están con duda y dicen, bueno, ¿pero qué? De la salvación. Durante estos estudios pasados estuve hablando sobre la manera de cómo ser salvo, cómo llegar a la salvación, los pasos los cuales el cristiano, el Hijo de Dios, da. Ahora, como último punto, han surgido muchas preguntas de las personas. Una de ellas es, ¿qué pasa si un cristiano se aparta de Dios? Muchos dicen, ¿y qué pasa en el caso de que alguien se aparte de Dios? ¿Tiene oportunidad o no tiene oportunidad de regresar? ¿Se salva o se condena? ¿O puede seguir en ese camino pecando? Podría decir que hay muchas opiniones acerca de esto, pero solamente quiero hablar dos cosas sumamente importantes, las más comunes, que son extremas, y ambas se puede decir que son malas, son nocivas. Una de ellas dice que no importa lo que haga la persona, de por sí ya es salva, que nadie, dice, nos arrebatará de las manos del Señor Jesucristo. Así es que haga lo que haga, viva como quiera, no hay problema, ya es salvo. Me parece que es una teoría, porque no siquiera es una doctrina bíblica, muy mala. Y la otra es el otro extremo. Si pecó, si falló, ya no tiene opción, ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. Así es que se pierde, se condena, porque ya no hubo ni hay oportunidad para que esta persona se levante y vuelva nuevamente a los caminos de Dios. Hay varias teorías, como decía, pero quisiera enfocarme sobre estas y tal vez una tercera sobre la salvación. ¿Se puede perder o no se puede perder? Es otro tema que realmente se las trae, como decimos, pues la gente pregunta, ¿qué pasa? ¿Se pierde o no se pierde? Bueno, nada más al final puede ser que te dé algunos versos bíblicos. Pero veamos primero, como número uno, ¿qué pasa si esta persona se peca, pero se arrepiente? ¿Tendrá o no tendrá oportunidad de volver a los caminos del Señor? Porque esto es sumamente importante. Yo he oído de personas que en ciertos lugares los desecharon, los lanzaron fuera de su reunión donde estaban porque cometieron un error y les dijeron, bueno, usted ya aquí ya no tiene parte ni acá con nosotros ni tampoco con Dios, porque usted está perdido, está condenado para siempre. Bueno, veamos qué es lo que dice la Escritura. Por supuesto, este punto que voy a ministrar no da licencia ni da permiso tampoco para que una persona diga, bueno, peco y me levanto, peco y me levanto, peco y me reconcilio, porque eso no está así establecido en la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Hay personas que argumentan y dicen, no, pues si la Biblia dice 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta, ni siquiera dice así. Dice 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. No dice que Jehová lo levanta. Entonces, son cosas que hay que prestarles atención, hay que ponerles cuidado, pues es la palabra del Señor lo que estamos ministrando. Es la salvación de lo que estamos hablando. Entonces es sumamente importante que te sientes ahí donde estás, que escuches esta palabra, porque yo sé que te va a bendecir esta palabra. Quizá algunos van a reaccionar de una manera diferente, pero mi intención no es que reacciones de una manera diferente. Mi intención es que aprendas la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? Si una persona peca, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 18, habla claramente
sobre esta oportunidad que una persona tiene para volver a los caminos del Señor, para regresar. Dios es amoroso, Dios es misericordioso. ¿Quién es el hombre a veces para condenar? ¿Quién es el hombre a veces para decir usted sí puede o usted no puede? Para tomar decisiones. Lo importante es ir a lo que dice Dios a través de su palabra, tratando de quitar argumentos, justificaciones humanos, intereses que pueden existir. Realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? A eso vamos. Eso es lo que queremos establecer. Entonces, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto que Dios ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Ok, vengo y me arrepiento de mis errores, me arrepiento de mi pecado. Hay una conciencia que me está acusando, me está maltratando y me está diciendo que lo que hice no estuvo bien. Entonces me está impulsando para que busque de Dios, para que venga arrepentido, como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo regresó y el papá no lo desechó, el papá le dio la bienvenida. Bueno, nuestro Padre es amoroso, es misericordioso y Él quiere que todo aquel que se ha apartado regrese nuevamente a sus caminos. Entonces, el apóstol Pablo está hablando sobre esta situación y dice: Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y todo esto, si tienes una Biblia ahí, 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una oportunidad tremenda que Dios le da a todos los seres humanos. Una oportunidad que Dios le da a sus hijos para que regresen nuevamente, como decía antes, como lo hizo el hijo pródigo, allá sentado, arrepentido porque había cometido un error, y él dijo: bueno, voy a regresar a la casa de mi padre. Si esa es tu condición, si esa es tu situación, le fallaste al Señor, te apartaste, bueno, no tienes por qué seguir ahí en esa situación mala, no tienes por qué seguir en esa condición de pecado. Hay una oportunidad, Dios tiene un momento especial para ti. Decía que no es casualidad de que me estés escuchando, no es casualidad de que yo esté predicando en esta manera la palabra de Dios. Y si Dios permitió este momento y esta situación, la cual el mundo entero está viviendo, y nosotros los que a veces no salíamos por X razón al aire con la palabra, bueno, Dios en este momento ha sido misericordioso y ha sido amoroso con muchas personas que necesitaban este tipo de palabra. Bueno, ahí está la palabra. Solo créele al Señor Jesucristo. Te voy a dar otros versos más en los cuales la palabra del Señor nos enseña que hay oportunidad, que hay opción para que regreses. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Nota qué importante. Dice: si confesáremos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, pero tenemos que estar seguros que el único que puede perdonarnos es Dios. El único que nos puede perdonar es el Señor Jesucristo. El único que nos puede dar esta oportunidad es el Señor Jesús, que fue el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces eso es lo que dice la palabra. Y si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, hablando del Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que importantísimo. Dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesárselos, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que decirles: Dios, yo pequé, como hizo el salmista. No echarle la culpa a fulano o a sutano, porque el ser humano es muy dado a echarle la culpa a alguien cuando se ha apartado de Dios. Fulano, sutano, mi familia. No, Dios no quiere oír eso. Dios quiere un corazón, como dijo el salmista, contrito y humillado. Afrontar la situación, afrontar nuestras consecuencias.
El salmista dijo, porque contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que Dios quiere. Que tú ahí donde estás, aparte, ahí en un lugar solo, vayas y le busques a Dios y le digas, Dios, yo pequé, fui débil, no soporté la tentación o tal cosa. Vengo para que me perdones. Tu palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces ahí de esa manera, y Dios, estoy seguro que no te va a rechazar, estoy seguro que no te va a condenar. Hay personas que te van a señalar. El hombre no perdona, el ser humano señala, el ser humano acusa, el ser humano no tiene misericordia, pero hay un Dios maravilloso, hay un Dios misericordioso, que Él te va a ayudar, te va a sostener con su mano, te va a levantar, te va a dar una oportunidad más. Y como vengo hablando sobre este estudio, esto no es, bueno, entonces puedo pecar y después me puedo levantar y entonces puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y sigo pecando. Eso no es una manera de haber nacido de nuevo. Estamos hablando en casos específicos, estamos hablando en situaciones específicas. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor en Primera de Juan también, capítulo 1 y verso 2. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, estoy escribiéndoles para que no pequen. Esto que les estoy poniendo, les dice, no es dándoles libertad para que pequen y vengan a la reconciliación otra vez, porque eso no es el evangelio. Entonces, por esto es que Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, si alguno hubiere pecado, si alguno ya cometió el error, si alguno falló, entonces le dice, no se quede ahí. Les tengo buenas noticias. Hay opción, hay oportunidad para que se levante, para que se reconcilie, para que se reincorpore, para que le sirva nuevamente al Señor, para que busque el rostro de Dios nuevamente. Eso es lo que Él está diciendo. Y entonces les dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Nota qué importante, qué oportunidad. Y quiero darte un verso más en San Juan capítulo 3 verso 17, donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nota qué maravilloso. Para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo para condenar. Decía antes, el hombre condena, el ser humano no perdona. Pero el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan maravilloso, que está con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirte y a perdonarte, para que nuevamente pases a ser parte de la familia del reino de los cielos. Ahora, viene el otro punto. Y ese es el punto en el cual las personas dicen, bueno, no importa, haga lo que quiera, viva como quiera, que de por sí ya usted ya recibió al Señor y usted no se va a perder. Es más, dicen algunos, ya no existe pecado para usted, aunque haga lo que haga. Eso es mentira. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña totalmente otra cosa. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando a una persona le han enseñado de que no importa cómo viva, que no importa lo que haga, que de por sí ya no se va a perder, de que por sí ya no hay condenación. ¿Qué pasa con esta persona? Porque esta persona vive creyendo lo que le dijeron para su conveniencia, pero vive engañado. Quiero darte algunos versos en la palabra de Dios, los cuales hablan bastante fuerte sobre esto, pero quiero darte algunos versos. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2 y versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo
es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ya aquí está hablando el Señor de una manera más fuerte, más pesada. Dice, tu maldad te castigará y tu apartamiento de Dios te puede condenar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo persistir, no puedo perseverar, no puedo pretender decir, bueno, yo soy un hijo de Dios y aunque haga lo que haga, y eso no está bien, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Porque no se puede jugar con fuego sin quemarse. No se puede jugar sin fuego sin quemarse. Algunos están jugando con fuego. Tarde o temprano se van a llevar la situación terrible, la sorpresa terrible. Por ejemplo, Isaías capítulo 5 y versículo 20 dice, ¡ay! Y cuando la palabra de Dios dice ¡ay!, casi que está hablando de una sentencia. Está hablando de que hay peligro. Hay que ponerle atención cuando la palabra de Dios dice ¡ay! Nota lo que dice el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, y dice, ¡ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y vuelve otra vez a repetir, ¡ay! De los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, está diciendo, ¡ay! De las personas que se justifican, ¡ay! De las personas que argumentan y dicen, esto está bien, esto se puede hacer así. Ellos son los que deciden qué pueden hacer y qué no pueden hacer las personas. Ellos son los que deciden por su conveniencia personal. Ellos son los que deciden qué puede practicar el hombre y qué no puede practicar el hombre. Inclusive se salen de lo establecido por la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, siempre lo he creído. La palabra de Dios es la regla inconfundible de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y de ahí no podemos salirnos. La palabra de Dios no tiene que acomodarse al hombre. Es el hombre el que tiene que acomodarse a la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos, nos parezca o no nos parezca lo que ahí dice, porque lo que ahí dice es algo establecido por Dios en la palabra de Dios. Entonces por esto es que ahí dice, bueno, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ahora viene un punto bastante polémico para muchos. Es el último punto de este estudio número 4. Algunos dicen, ¿se pierde o no se pierde la persona? ¿Se pierde o no se pierde la persona? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Entonces yo quisiera hablar un poquito sobre este punto, porque este punto es sumamente importante. Número 1, la salvación se tiene que cuidar. Es un tesoro que Dios dio y tienes que cuidarla. Es muy codiciada. El enemigo andará detrás de ella para robarla, para quitarla. El enemigo andará detrás de ella. Entonces, en la palabra de Dios tenemos varios versículos en los cuales nos enseña que tenemos que cuidar nuestra salvación. Por supuesto, como lo he dicho en otras enseñanzas, mi intención no es llenarte o saturarte de muchos versículos bíblicos. Mi intención es que aprendas y darte 2 o 3 versos, no sacados de aquí, sacados de allá, sino que tengan relación, que tengan una relación importante acerca del tema que se está ministrando. Eso es sumamente importante. Entonces, prácticamente tenemos que cuidar nuestra salvación. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más allá, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nota qué importante. Dice, ocupaos
en vuestra salvación. En otras palabras, cuiden su salvación con temor y temblor delante de Dios. No es cosa mínima, no es cualquier cosa. Decía en uno de los estudios atrás que si la salvación se comprara, no estaría en manos de la gente que no tiene dinero, porque sería muy cara y estaría tal vez solo en las manos de personas multimillonarias. Pero es un don, es un regalo de Dios, pero el enemigo trata de robar esta salvación de una o de otra manera. Pone diferentes formas, diferentes estrategias, pone diferentes tácticas, usa diferentes artimañas, que posiblemente sea uno de nuestros siguientes estudios de los miércoles. Las estrategias y las artimañas que el enemigo utiliza para robarle al hombre no solo la salvación, sino muchas cosas. Pero eso será para un próximo estudio. Nota que dice la palabra del Señor. ¿Qué más? El escritor a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 3 dice también: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, está hablando del descuido. ¿Cómo puede escapar el ser humano si descuida una salvación tan grande? O sea, hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que sostenerla. ¿De qué manera? Bueno, ese es otro estudio, esa es otra enseñanza. Pero ¿de qué manera se puede mantener una salvación? Buscando el rostro de Dios, amando a Dios, orando, escudriñando su palabra, teniendo temor de Dios. Entonces, esa es una de las maneras importantes. Luego dice el capítulo también: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué importantísimo. Y así podría, como dije, darte muchos versos, pero la intención no es saturarte de versos. Ahora viene otro punto, que diría que es el punto bastante conflictivo. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Alguien dice: la salvación no se pierde, quien se pierde es el ser humano, porque la salvación está dada, el que se pierde es la persona. Pero bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? La palabra de Dios acerca de la salvación nos habla de un libro escrito por Dios que se llama el libro de la vida, donde todo ser humano debe de procurar que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿De qué manera? He venido enseñando la manera como llegar a recibir al Señor. Esos son los pasos, eso es importante. Entonces la palabra de Dios habla de un libro de la vida y dice y enseña que también los nombres, si alguien se descuida, como estamos ministrando este punto, puede ser su nombre borrado del libro de la vida. Por ejemplo, Moisés entendió perfectamente bien esto. En el capítulo 32 y verso 32 de Éxodo, Moisés entendió bien del libro que Dios tiene, que se llama el libro de la vida, donde están sus santos, donde están sus hijos, donde están los salvados. Él entendió, y cuando el pueblo de Israel pecó y Dios dijo: déjame que los traerlos de este mundo, de esta tierra, y Moisés los amaba tanto, y Moisés le dijo: Dios, no lo hagas, Dios, no permitas hacer esto. Y entonces Moisés apeló al amor y a la misericordia de Dios, pero le dice también en el capítulo 32, verso 32, que perdones ahora sus pecados, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Nota que aún Moisés ya conocía sobre esto. Él conocía. Y dice, Dios le dijo: el que peque contra mí es el que yo puedo borrar. El que se aparte de mí, ese es el que yo puedo borrar. Entonces, qué importante. También en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué tremendo. Al que venciere. Y así podríamos encontrar muchos versos. Hay uno en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde habla del gran juicio del trono blanco, donde Dios y el Señor Jesucristo se sentarán en su trono y juzgarán a todas las personas según sus cosas, según sus actuaciones, según lo que hicieron.
y ahí serán juzgados, y va a abrir también el libro que se llama el libro de la vida. Y suena muy duro, pero dice que fue abierto el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en este libro, dice que fue lanzado al lago de fuego y azufre. Suena muy duro. Alguien me decía, pero Dios no va a condenar para siempre a las personas. Dios no ha hecho un lago de fuego para las personas. Tiene razón. Dios no hizo ningún lago de fuego. Dios no hizo ningún juicio final, ninguna condenación para las personas. Dios hizo el lago de fuego para el diablo, sus ángeles y sus seguidores. Pero las personas desobedientes no la han querido creer. Muy bien. En este momento creo que he hablado ampliamente la palabra de Dios, y Dios, a través de Él, te ha enseñado, te ha disciplinado. Cierra tus ojos, quiero orar por ti en este momento. Sea que te hayas apartado de Dios, o sea que esta palabra haya hecho eco en tu vida, bien, yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, vengo orando y clamando por este hermano, por esta hermana, por este amigo que han escuchado esta serie de estudios bíblicos. Sé, mi Dios, que tú le darás oportunidad al que la necesita. Y sé que tú le has hablado a aquel que ha vivido de una manera indiferente para ti. En el nombre de Jesús, oro, mi Dios, para que esta palabra lo impacte en su espíritu, en su alma y en su mente, y que pueda reaccionar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero continuarte diciendo que gracias por tenernos en esta sintonía. Sigue compartiendo esta serie de estudios, esta serie de enseñanzas. Nos interesa mucho saber cuántas personas están oyendo, porque nuestro interés no es solo predicar, solo hablar. Nuestro interés es llegar a la mayoría de personas que necesitan esta palabra. Entonces comparte en nuestra página Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Vive. Y también puedes estar con nuestro Instagram, Iglesia Cristo Vive 07. Que Dios te continúe bendiciendo. Muchas gracias por todos aquellos hermanos y amigos que nos han reportado la sintonía.